Hola, patronartistas. Hoy os traigo un tutorial que me habéis pedido hasta la saciedad, pero que me parece tan complicado de preparar que me he estado resistiendo hasta ahora. Bueno, vamos a aprender a leer patrones gráficos de dos agujas, pero no solo patrones gráficos, vamos a aprender a leer patrones gráficos y patrones escritos. ¿Por qué es complicado de preparar? Porque es que hay mil formas diferentes en las que se plantean los patrones gráficos, mil formas diferentes en las que se redactan los patrones escritos y es una locura. Entonces lo que voy a hacer es explicaros un poquito los más habituales y deciros un poco qué cosas os podéis encontrar, ¿vale? Vamos a empezar con un punto muy sencillo, que es el punto jersey, que es el punto básico, y con un patrón muy sencillo para empezar. Y poco a poco iré preparando tutoriales en las que vayamos complicando un poquito más la cosa, pero hoy saldréis de aquí sabiendo lo más básico de la lectura de patrones. Bueno, para empezar, lo que tenemos que tener muy claro a la hora de leer patrones es que tenemos un derecho de la labor y un revés de la labor, y que, por ejemplo, aquí donde vemos un derecho, ¿vale? Por el otro lado, pues lo que vemos es un revés. Enseguida vais a entender por qué insisto en esto y lo voy a explicar todo con más detalle. Bueno, vamos a poner aquí cómo sería el patrón gráfico de este punto jersey. Como veis es una cuadrícula, simplemente una cuadrícula, y este es el patrón que identifica al punto jersey. Estaréis diciendo, pero si es una cuadrícula en blanco no hay nada ahí, es solo unos cuadros con unos números a los lados y no hay nada más. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vale, cada cuadrito de esa cuadrícula es un punto e identifica un punto. Cada fila de cuadrados nos indica una vuelta, ¿vale? Cada fila en horizontal es una vuelta, ¿vale? Con lo que la primera fila sería la primera vuelta, la segunda sería la segunda vuelta, y como veis tienen unos numeritos que nos lo indican. En la fila 1 hay un 1, en la fila 2 hay un 2, pero como veis cada numerito está puesto a un lado diferente. ¿Por qué está puesto a un lado diferente? Porque nosotros cuando tejemos, yo ahora empiezo a tejer por aquí, empezaría a tejer por aquí, y cuando llego giro. Y lo que era el último punto, ¿vale? Cuando estaba en este lado, al girar, se convierte en el primer punto. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también al leer los patrones. Ahora, enseguida vamos a verlo todo. Como podéis ver aquí, todos los puntos aparecen en blanco. Como veis, todos los cuadraditos están en blanco. Y diréis, pero si punto jersey en recto se hace haciendo una vuelta toda del derecho, las vueltas del derecho y las vueltas del revés. Vale, eso es totalmente cierto. Pero en un patrón lo que nos indican es cómo vamos a ver el punto desde la perspectiva del derecho. Entonces, al final, lo que tenéis en esta cuadrícula es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Aquí qué es lo que ves? Todo puntos del derecho. Pues eso es lo que nos está indicando esta cuadrícula. Vale, normalmente se indica en el patrón, cada uno de estos cuadritos, cuando lleva un símbolo, se indica en el patrón lo que significa ese símbolo. En este caso tenemos el punto derecho que se suele identificar con un cuadro en blanco, aunque a veces también se identifica con un cuadro con una rayita, ¿vale? Por aquí os dejo cómo es ese cuadro con una rayita. Siempre cuando haya un patrón, en algún sitio os va a indicar lo que significa cada punto. Vais a tener lo que se llama una leyenda, ¿vale? Por aquí os dejo también cómo sería esa leyenda. Vale, entonces ya tenemos un poquito lo más importante. Sabemos que se representa en una cuadrícula, que en esa cuadrícula cada cuadro es un punto, cada fila que está numerada es una vuelta de nuestro punto, que el final de una vuelta es el comienzo de la siguiente, con lo que por eso tenemos los números a diferente lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la vuelta 1 empezamos por la parte donde tiene puesto el 1 y en la vuelta 2 el primer punto será donde está puesto ese 2, ¿vale? Entonces se va alternando cuál es el comienzo y el final de la labor. Eso en un punto como este no tiene tanta importancia porque se hace igual, pero en un punto en el que cambiamos de puntos en cada una de esas cuadrículas, ¿vale? De esos cuadritos, pues tiene mucha importancia. Y tenemos que los símbolos que va a haber en cada cuadrito nos indican, nos vienen indicados en una leyenda. ¿Vale? Esa leyenda es súper importante porque no siempre en todos los sitios se representa al punto de la misma manera. Como os decía, el derecho suele ser un cuadro en blanco, pero también a veces es un cuadro con una rayita además que suele ser vertical. Entonces, ¿cómo tejeríamos
esto que tenemos aquí representado. Bueno, pues habría dos maneras. Lo primero que tenemos que decidir es cuál queremos que sea nuestro derecho. Voy a traer ahora, voy a quitar este tejido y voy a traer un tejido sin hacer para empezarlo desde el principio siguiendo el patrón. Vamos a ir siguiendo el patrón, ¿vale? Para que podáis verlo con algo sencillito que todo el mundo domina. Entonces tendríamos montados nuestros puntos. ¿Cuántos puntos montamos? Bueno, en este caso no hay múltiplos ni nada, luego un poquito después veremos cómo haríamos con múltiplos y demás y cómo lo contaríamos. Entonces lo que vamos a hacer es la largura que necesitemos, ¿vale? Porque aquí va a ser repetir todo el tiempo lo mismo. Entonces en este caso no voy a montar muchos puntos para que no se alargue, pero monto unos cuantos puntos aquí. Ahí vamos, montamos unos poquitos. No tienen por qué ser los mismos del cuadro, pueden ser más o pueden ser menos, porque al final, como veis, como digo, es repetir todo el tiempo lo mismo en este caso. Bueno, tenemos aquí unos pocos puntos. Y ahora lo que tenemos que decidir es cuál es nuestro derecho y nuestro revés de la labor, ¿vale? En muchos patrones, de hecho, cuando te ponen la leyenda, el cuadradito, y te ponen, como tengo aquí el cuadradito, te ponen punto derecho, en algunos lo que te ponen es punto derecho en las vueltas del derecho, punto revés en las vueltas del revés, para que quede muy claro que dependiendo de en qué vuelta estés tendrás que hacer un derecho o tendrás que hacer un revés. Entonces, en este caso, vamos a considerar como suele considerar casi todo el mundo. Yo lo suelo hacer al revés y he empezado a hacerlo recientemente en los tutoriales. ¿Y cómo lo hace todo el mundo? Pues considerar que ahora lo que hacemos aquí, la primera vuelta, es el derecho de nuestra labor. Si nosotros consideramos que esta primera vuelta es el derecho de nuestra labor, ¿qué es lo que nos indica aquí? Bueno, la primera vuelta, que sería esta que está marcada con un 1, lo que nos indica es que tenemos que hacer puntos del derecho. ¿Por qué? Porque el patrón está hecho desde la perspectiva del derecho de nuestra labor, con lo que el punto que tenemos ahí, que es un cuadradito en blanco y representa a un derecho, como esto es el derecho de la labor, lo tenemos que hacer como un derecho. Entonces, la primera vuelta en este caso iría toda hecha del derecho. Ahí lo tenemos, la haríamos entera del derecho. Bueno, una vez que tenemos la vuelta entera del derecho, nos toca girar. Como veis, al girar, este último punto que estoy haciendo ahora, que es el último punto aquí en la vuelta 1, se convierte en el primer punto de la vuelta 2. Y como veis, viene muy bien indicado, porque ahora te pone el 2 al otro lado, con lo que ya sabes que a la hora de comenzar, estás comenzando por ese lado, con lo que ahora el patrón se lee en esta otra dirección, ¿vale? Hemos leído primero así en la primera vuelta y ahora lo leemos así, ¿vale? Ahí os lo indican esas flechas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí, ahora en la vuelta 2 nos marca también derechos, pero nos marca que vamos a ver derechos por el lado derecho de la labor. Pero ahora estamos en el revés. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros hacemos un derecho, por el derecho nos queda como un derecho y por el revés nos queda como un revés. Y cuando nosotros hacemos un revés, en nuestra perspectiva, de cara a nosotros nos está quedando un revés, pero por el otro lado de la labor nos está quedando un derecho. Y eso es lo que nos indica ese patrón. Nos indica que en la primera vuelta teníamos que hacer derechos porque estábamos por el derecho de la labor, pero ahora nos va a quedar como un derecho en el derecho de la labor, pero nosotros tenemos que hacer un revés, con lo que a esa vuelta tenemos que hacerle el contrario. Entonces la segunda vuelta iría toda del revés, ¿vale? Y eso es lo que haríamos. Eso es considerando que la primera vuelta la hemos hecho por el lado del derecho de la labor y la segunda vuelta la estamos haciendo por el lado revés de la labor, ¿vale? Ahí tendríamos hecho lo que indican. Ahora al girar nos iríamos a la vuelta 3, pero la vuelta 3, como veis, no aparece ahí en el gráfico. ¿Por qué? Porque lo que significa cuando solo tenemos un número determinado de vueltas en el gráfico es que tenemos que repetir ese número de vueltas las veces que sea necesario. En este caso, la vuelta 1 y la vuelta 2. Entonces ya hemos hecho la 1 y la 2, ahora tendremos que volver a hacer la 1 que nos marca derechos por la vuelta del derecho. Ahí haríamos derechos. Y así haríamos en cada una de las vueltas. ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta si estamos en el derecho o en el revés de la labor. Normalmente, si elegimos que nuestra primera vuelta, la de después de montar los puntos, es una vuelta del derecho, pues todas las vueltas impares van a ser vueltas que van hechas por el derecho y todas las vueltas pares van a ser vueltas que van hechas por el lado del revés de nuestro proyecto. Entonces,
eso es lo más importante y creo que es lo que lía a todo el mundo en el tema del tejido, que si no tienes muy claro que el derecho es un derecho cuando te está mirando a ti, pero es un revés por el otro lado, y que cuando tejes un derecho por el otro lado tienes un revés, y que cuando tejes un revés por el otro lado tienes un derecho, puede llevar a confusión, ¿vale? Entonces es lo más importante de saber. Pero aquí este patrón lo podemos leer de otra manera, que es... Y aquí por arte de magia he montado unos pocos puntos para no aburriros con el montaje de los puntos, ¿vale? Podemos considerar que este es el derecho de nuestra labor, el del montaje de los puntos en el derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho más cómo queda esta parte de aquí abajo, la parte del montaje de los puntos, por este lado que por este, ¿vale? Y me gusta más que cuando hago una prenda lo que me quede visible sea esta parte. Entonces, yo considero que este es el derecho de mi labor y que cuando giro para empezar la primera vuelta para mí es el revés de la labor. Entonces, no hay una norma de cuál tienes que considerar el derecho. Consideras el derecho lo que tú quieras considerar. Entonces, en mi caso, como digo, y hay mucha gente que piensa como yo, que este lado es más bonito y que queda mejor que este otro, que queda como con un eslabón, queda como más tosco, pues decidimos considerar la primera vuelta, nuestro revés. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Bueno, pues que en este patrón que tenemos aquí nos está diciendo que la primera vuelta son derechos, pero son derechos mirados del derecho de la labor. Y yo ahora lo que estoy es en el revés de la labor. Bueno, pues en estos casos la primera vuelta la tendré que hacer desde esa perspectiva. Y como estoy viendo un derecho por el derecho de la labor, pero yo considero que este es mi revés, ¿vale? Porque por el otro lado quiero considerar que sea el derecho, lo que voy a hacer es empezar con puntos del revés que por el derecho me van a quedar como derechos, ¿vale? Entonces, saber qué perspectiva estás tomando a la hora de hacer los puntos, si estás considerando que los puntos, o sea, que un lado del tejido es tu derecho, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso a la hora de ver cómo hacer cada punto, porque lo que nos indica el gráfico es lo que vemos desde la perspectiva del derecho. Y en este caso, como veis, ahora estoy en una vuelta del derecho, ¿vale? Ahora me he venido al derecho y entonces por el derecho, ¿qué tengo que ver? Puntos del derecho. Entonces, como tengo que ver puntos del derecho y estoy en el derecho, en este caso la segunda vuelta será un derecho. Y como veis, el punto va a quedar exactamente igual, lo único que queda diferente es el borde de abajo. ¿Veis? Voy a traer la otra muestra para que veáis lo que digo del borde. Vale, he hecho tan pocos puntos que se ha quedado aquí pequeñito. A ver que traigo la otra muestra y os enseño esto que os digo del borde. Vale, ¿veis? Esta vuelta la he hecho considerando la primera vuelta como una vuelta del derecho, como he hecho la primera vez. Y veis, quedan aquí como unos eslabones aquí abajo que en esta otra, ¿veis? No quedan. En esta otra queda aquí como más limpio, no nos queda aquí como ese borde como más tosco. Entonces a mí hay prendas en las que me gusta más así y hay prendas en las que me gusta más así, dependiendo de cuál sea la prenda, cuál sea el punto que estoy utilizando, pues decido que un lado sea mi derecho o decido que el otro lado sea mi derecho. Me habré encontrado un par de veces con patrones gráficos en los que se muestra los puntos o el gráfico muestra exactamente lo que hacemos y no exactamente lo que tenemos que ver, ¿vale? Precisamente pues porque lo que acabamos de ver ahora, de que tú puedes decidir que cambiar de lado. Entonces, en esos casos el punto jersey lo veríais de esta otra manera, ¿vale? En este caso, la segunda vuelta, que sería del revés, nos muestra que tenemos que hacer reveses, ¿vale? Y te lo muestra con un punto. Normalmente el punto revés se representa o con un punto o con una raya en lugar de vertical, horizontal, o un punto que en lugar de ser el punto entero en negro es como un círculo con el interior sin colorear. Bueno, hay diferentes símbolos, esos son los más habituales, pero como digo, eso os lo marcan en la leyenda, el punto que corresponde. Entonces eso es algo que también tenéis que tener en cuenta. Fijaros bien cómo puede estar indicado el patrón. Muchas veces se ve bien en el dibujo, tú aquí ves perfectamente que lo que ves son puntos del derecho y que si haces un punto de tal manera como te indica el patrón no te va a quedar como queda el dibujo. A los principiantes os puede costar más ver eso, pero como os digo, me lo habré encontrado dos veces en mis 30 años tejiendo, pues eso, no me lo he encontrado casi nunca. Normalmente todos los libros y demás, o al menos los que yo me he encontrado,
te marca el gráfico la perspectiva desde el derecho y tienes que convertir las vueltas del revés a revés, ¿vale? Normalmente así es como se indica. Decidme en los comentarios, porfa, por saber, porque al final yo tengo pues el punto de vista de lo que yo he visto en las revistas aquí pues en mi país, lo que habéis visto vosotros en vuestras zonas, si normalmente os indican, sobre todo las que ya conozcáis un poco cómo leer patrones, si os encontráis en algún caso, pues casos como este último que he puesto en el que os indica lo que hacer en cada vuelta con lo que hay que hacer y no con lo que ves, ¿vale? Desde la perspectiva del derecho. No sé si me he explicado porque es complicado este tema, por eso me he resistido tanto a hacer este tutorial. Y esto es lo más básico que hay que aprender sobre los patrones gráficos de dos agujas. Lo más básico es que es una cuadrícula, que cada fila es una vuelta, que el final de una vuelta es el principio de la siguiente, con lo que hay que tenerlo en cuenta para ver por dónde empezamos a leer el patrón, ¿vale? En una vuelta empiezas en un lado y en la otra empiezas por el otro, que normalmente te muestra el lado del derecho, con lo que las vueltas que tú decidas que son tu revés las tienes que tejer al revés de lo que te pone en el patrón, y eso es lo que tenemos que saber de manera básica. Y que tenemos nuestra leyenda que nos indica qué punto estamos viendo en cada caso. Y ahora nos quedaría saber cómo leeríamos esto, cómo veríamos esto en un patrón escrito. Voy a dejar esto aquí, os voy a poner así por encima, ahora eso se tapará, y os voy a poner cómo leeríamos esto, ¿vale? La forma de leer esto habrá 1000 maneras. En algunos os pondrán montar tantos puntos o montar el número de puntos que necesites para alcanzar la largura de tejido, o bueno, si hubiera múltiplos y eso, que eso lo veremos en el siguiente tutorial, os indicarían los múltiplos, si tiene que ser un número par, si tiene que ser un número impar o cualquier cosa de esas. En este caso tenemos algo muy sencillo, que es monta los puntos, el número que necesites para alcanzar la medida que quieras, y normalmente te pondrá vuelta 1 o primera vuelta o algo por el estilo. En algunos te marcan vuelta del derecho o vuelta del revés, para que sepas que ellos están considerando esa vuelta una vuelta del derecho o lo contrario, que están considerando esa vuelta una vuelta del revés. En castellano te pondrán una R o una D o un DER o un REF o algo por el estilo. Y en inglés te pondrán RS, que significa right side, y WS, que es wrong side. Entonces, así es como podréis saber si ellos están considerando esa vuelta una vuelta del derecho o una vuelta del revés. Entonces, aquí en este caso vamos a considerar que nuestra primera vuelta es del derecho, como hemos hecho al principio. Entonces, te pondría primera vuelta y te pondría D o DER, 2 puntos, y te diría un derecho en cada punto. Por ejemplo, en esta es así de fácil. O un derecho en cada punto hasta terminar la vuelta, y después te pondrá punto girar o algo por el estilo. En este caso es muy sencillo, ¿vale? O te pondrá asterisco, un derecho asterisco y repetir asterisco a asterisco hasta finalizar la vuelta. Punto girar. ¿Qué significa eso? Todo lo que hay en asteriscos es lo que se va a repetir. Por eso te pone asterisco der o un D o algo por el estilo, ¿vale? Y te cierra el asterisco y luego te pone repetir de el asterisco 1 hasta el asterisco 2, o lo que es lo mismo, repetir de asterisco a asterisco es repetir lo que hay entre los dos asteriscos hasta finalizar la vuelta. Entonces repites eso, que es lo que haríamos, un derecho en cada punto, hasta llegar al final. Y en la segunda vuelta luego nos pondrías segunda vuelta o vuelta 2 o algo por el estilo, y te pondrá una R de revés entre paréntesis o un rev o algo por el estilo, 2 puntos, y te pondrá de nuevo un revés o un rev o un AR o algo por el estilo en cada punto hasta llegar al final de la vuelta y punto girar. A veces el girar se pone, a veces no se pone. O te pondrá asterisco revés o asterisco un revés asterisco, y luego te pondrá repetir de asterisco a asterisco hasta finalizar la vuelta. Y así es como nos suelen indicar los patrones por escrito. Cuando hay una prenda, muchas veces te ponen el número de puntos que tienes que tener al final de cada vuelta, y sobre todo cuando hay aumentos y disminuciones, para que sepas y puedas contar si vas bien o no vas bien. No siempre se hace. En estos casos también te tienen que poner una leyenda donde te pongan, por ejemplo, rev, revés, o R, revés, o pues la abreviatura que decidan poner, más lo que realmente tienes que hacer. La D, derecho, o DER, o lo que sea, o D punto, como vayan a llamarlo,
te tienen que poner lo que es. Entonces la leyenda es súper importante. Entonces en el punto más básico, o sea, esto es lo más básico, lo más básico, lo más básico que tenéis que saber en cuanto a la lectura de patrones. Entonces este va a ser el primer tutorial, voy a hacer una serie en la que vamos a ir complicando hasta llegar a las trenzas, a cruzados, a los puntos retorcidos y demás. Entonces vamos a ir poco a poco. En el siguiente tutorial veremos ya qué pasa cuando tenemos puntos que llevan múltiplos, cómo se lee el múltiplo, cuando mezclamos diferentes tipos de puntos, que tenemos en unos puntos hacemos derechos, en unos puntos hacemos reveses dentro de la misma vuelta, iremos viendo todo eso. Eso en el siguiente tutorial y luego ya iremos avanzando porque claro, aquí hay mucho que tocar, hay que ver cómo hacemos cuando ponemos hebra, cuando hacemos dos puntos juntos, cuando hacemos aumentos, disminuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir muy poquito a poco hasta abarcarlo todo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Yo lo he hecho lo mejor que he podido, que llevo mucho tiempo queriendo preparar estos tutoriales, no sabía cómo hacerlo porque me quedaba claro que en un solo tutorial es imposible explicar las cosas con profundidad, que sé que os he contado muchas cosas, no quería dejarme nada, si veo que me he dejado algo cuando edite, pues lo explicaré en el siguiente tutorial. Si veis que hay algo que me he dejado o algo que os sigue quedando duda, decídmelo para que pueda incluirlo en el siguiente tutorial o en el siguiente, si ya tengo preparado ese anterior. Entonces, pues eso, que lo he hecho lo mejor que he podido y que espero que os sirva el tutorial. Acordaos de que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web, donde os dejo todas las explicaciones y los patrones por escrito. Y en la web tenéis la tienda online, donde también podéis comprar todos los materiales, pues estas agujas con los cables, que por cierto los cables son los mismos que los de los ganchos de crochet, ¿vale? Los ganchos de crochet que se pueden usar tanto para crochet como uniéndoles el cable para tunecino, nuquen y demás, pues bueno, esto sería lo que sería el conjunto completo, ¿vale? Entonces todo eso lo tenéis ahí en la tienda online. Y ahora por aquí os dejo el enlace a la lista de reproducción de 2 agujas, ¿vale? Donde tenéis todos los vídeos que he hecho de 2 agujas. Y ya sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.